¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves. Bueno, finalmente hoy se conoció el primer dato que arrojó el censo que se llevó adelante ayer, ¿no? En total somos 47.327.407 argentinos. Esto acaba de informar el INDEC hace un ratito nada más. 47.327.407 argentinos. A pesar de que hay una porción importante, pequeña, dice el director del INDEC, Marco Alabaña, pero para algunos, pues según las quejas que se vieron en redes sociales, son muchos los que no fueron censados. Y muchas preguntas nos hacemos. Nos dijeron, podemos llenar el formulario vía web, lo podemos hacer de manera digital, de manera anticipada desde marzo. 23.800.000 personas lo hicieron así. Pero esas personas igual se tenían que quedar en su casa ayer para esperar que pase el censista para tomarle el código que arrojaba ese censo digital. Bueno, como mucha gente se quedó sin la visita del censista, el INDEC determinó que los datos cargados ya eran válidos. Y si eran válidos y tienen el mismo rigor de justeza, el mismo rigor de veracidad, ¿por qué no lo hicieron con todos los demás? ¿Por qué pregunto esto? Porque de alguna manera, de haberlo hecho así, no hubiésemos perdido un día laboral. Muchos comerciantes, muchos cuentapropistas, mucha gente se quedó sin trabajar. Teniendo la posibilidad de hacerlo por internet, y si finalmente servía hacer el censo de manera digital sin la necesidad de entregarle un código a un censista en tu domicilio, se pudo haber evitado perder una jornada laboral en un país que necesita trabajar, en un país que viene muy castigada, pandemia, situación económica, inflación, que lo que menos necesita es perder un día de trabajo. Hoy vamos a meternos con un tema muy interesante, ¿no? Un debate que apareció sobre la necesidad o no de tener Ministerio de la Mujer. Muchos lo ven como una necesidad de gasto público excesivo o no, y otros lo vemos como ¿qué pasa dentro de ese ministerio? ¿Hay ministerio, hay secretaría, hay dirección? ¿Hay política de género? ¿Hay políticas para la mujer? Bueno, de eso vamos a hablar con Fabiana Túñez, una especialista que nos visita aquí en el piso, porque me parece importante que algo que ya ha hecho carne en nosotros, no hay ninguna demanda social, ninguna demanda colectiva más importante en los últimos años en la Argentina que la del colectivo verde. La que pretendió, de alguna manera y con todo, la fuerza, igualar los derechos de las mujeres con los hombres, que no estaban igualados. Y puso sobre la agenda, puso sobre el tapete, puso sobre la mesa ese tema de debate, y los argentinos lo tomamos mayoritariamente. También los hombres, con nuestros errores, también nos sumamos a ese pedido y a esa forma de trabajar. Mayoritariamente, no digo que todos, pero todavía hay mucho por hacer. ¿Y esto se soluciona con un Ministerio de la Mujer o se soluciona con políticas públicas? Bueno, de esto vamos a hablar con nuestra invitada. En el segundo bloque nos visita Francisco Jueguen, subeditor de Economía del Diario La Nación, un periodista muy pero muy informado, como nuestro compañero Leandro Dario, que entre los dos vamos a desandar el camino que está atravesando la economía argentina. Hoy se supo un dato que en marzo la economía cayó 0,7%. Cuando escuchamos hablar a Martín Guzmán y al presidente Alberto Fernández sobre los logros y la mejora de la economía, después vemos algunos datos que indican todo lo contrario. A veces el país que nos cuenta el presidente Alberto Fernández no parece ser el país en el que vivimos. Bueno, y además toda la interna política que hay en el área económica y sobre todo en el área energética, con Francisco Jueguen, un periodista especializado en el tema. Tenemos un gran programa para ofrecerte, quédate con nosotros hasta las 22 aquí en el canal de la Ciudad. No tiene ningún sentido que nosotros, quienes llegamos con un objetivo puesto de manifiesto, lo corramos para no seguir avanzando con ese tema. Yo insisto que el método no puede ser la interna. Los ministros los pone y los saca el presidente. No los pone vos, ni yo, ni él, ni nadie acá. Así que las políticas las decide el presidente de la Nación. Yo del primer día hasta el último día voy a bancar al presidente. Estamos empezando también lo que se llama la etapa de supervisión o de recuperación, que es justamente sobre viviendas que pueden haber quedado. Y en el marco de este proceso inflacionario global, a una economía debilitada como la Argentina, obviamente que esto impacta y que impacta mucho más. The food supply for millions of Ukrainians and millions more around the world has quite literally been held hostage by the Russian military. Políticas en favor de la mujer, políticas en igualdad de derechos, políticas de igualdad de género, políticas contra la violencia de género. Es un tema que en la Argentina se ha instalado mucho, en el mundo, pero en la Argentina también, se ha instalado mucho en los últimos años.
estamos con una especialista para analizarlo porque hubo un debate que un dirigente político lanzó, una punta, que abrió un debate respecto a la necesidad de tener ministerio o no para atender eso. Pero esto es mucho más profundo. Esta es nuestra invitada. Se trata de Fabiana Túñez, es especialista en políticas públicas contra la violencia de género, fue directora del Instituto Nacional de las Mujeres y es una de las fundadoras de la Casa del Encuentro. Fabiana, bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a vos. Mira, te invito a ver un tape que es cuando habla Javier Milei, que es un dirigente político, pero que dice algo que disparó todo un debate alrededor de la necesidad o no de tener Ministerio de la Mujer. Es esto. Y una de las cosas... Mi Ministerio de la Mujer. Claro, y una de las cosas que termino complementando es, yo no voy a estar, o sea, yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. Yo digo, no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. Es decir, yo no voy a, no le voy a conceder nada al marxismo cultural. De esto ya saben que el Ministerio de la Mujer, pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Ministerio de la Mujer, pista. La única igualdad que hay, la igualdad ante la ley, cosa que es cierto, la igualdad tiene que ser ante la ley. Pero debería haber igualdad. Pero no hay igualdad. No hay igualdad y ese es uno de los temas. Yo creo que lo que tenemos que debatir hoy en día es qué políticas públicas proponemos, porque tirar bengalas y bailar el rock and roll no le mejora la vida a las mujeres. La realidad es que hoy nos están matando una mujer cada 25 horas. Hay violaciones grupales. Tenemos a Marcela López desaparecida, a Guadalupe Lucero desaparecida. Tenemos víctimas de trata para la explotación sexual, que en su gran mayoría son niñas menores de edad. Entonces yo lo que creo es que hay que dejar de banalizar y generar ese prejuicio que se expresa. Nadie está en contra de nadie. Acá estamos a favor de que los derechos de todas de todos sucedan, pero para que sucedan hay que tener propuestas, hay que tener acciones. ¿Hay que tener ministerio? Yo creo que el tema del ministerio o no ministerio, nosotros tuvimos en la gestión, no teníamos ministerio. Hay un instituto. Había un instituto en el gobierno de Mauricio Macri y la realidad es que pudimos hacer 2 planes nacionales, pudimos complementar un montón de cuestiones. Evidentemente hay críticas para hacerle a este ministerio. Claramente que hay críticas, pero de ahí a decir que la única política pública que se propone es cerrar un organismo, como también propuso cerrar, explotar el Banco Central, o sea, todos esos efectos especiales no sirven para mejorarle la vida a las mujeres. Yo te cuento, en Argentina, por ejemplo, hay un pueblo en Santiago del Estero donde la hija mayor es la esposa del padre, la segunda esposa del padre. Hoy vimos cómo después de 8 años detienen al presunto asesino de Lola Chomnalés. Entonces, ¿sabés lo que pasa con todos estos discursos? Tantos años que hemos luchado, muchas y muchos, como vos bien decís, porque acá nadie censura a nadie por si tiene una determinada... Acá tenemos que estar mujeres y varones unidos para luchar contra las desigualdades, para que se cumplan las leyes, para que haya acceso a justicia y porque la verdadera inclusión pasa por tener justamente acceso no solamente a lo que estamos planteando, fundamentalmente acceso a justicia, sino estamos viendo el caso del jugador de Boca, que sí, se naturaliza de los dichos del señor, de Riquelme. ¿Y sabes qué es lo que más me duele, Daniel? Que después de tantos años de lucha, los femicidios de mujeres volvieron a las páginas de policiales. Y los que hablan en los canales de televisión sobre los femicidios son los que trabajan policiales. Y es un tema social, porque detrás de cada mujer víctima de violencia de género hay toda una sociedad víctima. Entonces, creo que tendríamos que ser un poco más cuidadosos a la hora de hablar. Yo, sin sumarme, por supuesto, a esto que lo que dice Milei, si el ministerio él dice que no, otro dice que el ministerio sí.
A mí me tocó hacer una nota para el diario La Nación hace 2 años, hablé con vos esa vez, recuerdo, sobre el asesinato de Úrsula, una chica joven de la ciudad de Rojas, que el novio, que era un policía, que tenía una orden de restricción, que es un papel firmado por un fiscal que dice que no se puede acercar, se acercó y la mató a puñaladas. Esa nota, que creo que se titulaba El Calvario de Úrsula, por todo lo que ella había vivido hasta ser asesinada, mostraba una falla en el sistema que no se va a solucionar con ministerios y congresos y con seminarios, sino con herramientas para tener, para que tengan los fiscales, capacitación para que tengan los policías, para que tengan botón de pánicos en todos los pueblos, en todas las comisarías, para que haya personas capacitadas en el Poder Judicial y en la Fuerza de Seguridad para tratar un caso de violencia de género, para evitar que una chica como esta joven Úrsula de la Ciudad Roja sea asesinada. Yo lo que contaba en esa nota era el derrotero de esta chica hasta ser asesinada. Entonces cuando te dicen, no, tenemos ministerio, la verdad que a mí ese ministerio no me soluciona todos estos problemas. Ahí es donde hay que hacer política. El tema es que cuando vos tenés un funcionario o una funcionaria, lo que se espera de ese funcionario es que sepa de qué está hablando y que sepa de definir prioridades. Claro. Si vamos a definir las prioridades de los países nórdicos en un país donde las mujeres, el 50% no terminan la escuela secundaria, donde no hay acceso al agua, a la cloaca y a un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, tanto jurídica como física de las mujeres, entonces evidentemente lo que tenemos que hacer es exigir políticas públicas acordes, porque las tuvimos. Ahora, si vos me preguntás, ¿en 4 años vamos a terminar con la violencia? No. Tenemos que hacer un programa como el que estamos haciendo desde la agrupación Las Julietas, que es un programa 2023-2030. Necesitamos sostener una misma política pública, por ejemplo, planteando una ventanilla única para casos de violencia de género, donde la mujer sea atendida por profesionales del derecho, de la psicología, del trabajo social, también la parte de salud, donde esa mujer no se tenga que desplazar. Vos me enseñaste que una mujer que vive en una casa, un hogar donde es víctima de violencia de género de su marido, su pareja, una vez que decide salir de ahí a hacer la denuncia, si no es atendida correctamente, ya se pone en riesgo por el solo hecho de hacer la denuncia. Y todo el tiempo en que tarda en actuar la justicia está a favor del victimario, no a favor de ella. Vos siempre le explicaste esto. Bueno, digo, para eso hay que generar políticas que sean más de campo, ¿no? Pero para eso hay que tener funcionarios y funcionarias que sepan del tema, que no solo vivan de sacarse fotos y hacer anuncios que nunca se cumplen. ¿Esto hace Gómez Alcorta? Esto es lo que hace el actual ministerio, pero eso no quiere decir que no tiene que haber ministerio o sí tiene que haber ministerio. El ministerio fue una lucha no de este gobierno, el ministerio fue una lucha de muchos años del movimiento de mujeres, así como fue el derecho al voto, el derecho a poder estudiar, un montón de derechos que fuimos adquiriendo las mujeres. El tema pasa por dejar de mentir, dejar de hablar cháchara, como digo yo, porque ahora hay muchas especialistas en estos temas, pero cuando vos ves las medidas concretas, como por ejemplo el programa Acompañar, que no se cumple y es manejado nada más que a través de un sistema punteril, o por ejemplo distintas cuestiones que se van dando, tenemos que generar conciencia en la sociedad. El Ni Una Menos no terminó, así como la pandemia no terminó, bueno, el Ni Una Menos no terminó. Entonces, dejemos de hablar de estos temas como si fueran temas de segunda. Vos fíjate, en la agenda de los partidos políticos ni se habla de este tema, porque parece que tiene mal rating. Sí. Pero nos asombramos cuando hay una violación grupal en Palermo, o nos asombramos cuando desaparece una niña. ¿Estuvo ausente en la campaña, en la última campaña electoral, el tema de violencia de género? Totalmente, totalmente. Y creo que justamente porque hoy por hoy hay sectores que pretenden ridiculizar las luchas que tienen que ver con derechos. Esta lucha no es contra los varones, esta lucha es a favor de que no sigan muriendo mujeres, que no sigan muriendo niñas. Detrás de todos los femicidios que tenemos hay hijos e hijas que quedan sin madre, obviamente, claro, y en muchos casos también sin el progenitor. ¿Qué pasó durante la pandemia? Que es un tema que también ustedes han tocado mucho.
en esa etapa de encierro, donde las familias estaban encerradas, no se podía salir a trabajar, no se podía socializar, puertas hacia afuera. ¿Creció la violencia de género? Creció la violencia de género, fíjate que tenemos una mujer cada 25 horas asesinada, crecieron las denuncias a pesar de las trabas que tenían muchas veces las mujeres. Yo estoy trabajando mucho en Escobar y en Escobar son 350 denuncias por día las que se hacen en la Comisaría de la Mujer. Yo quiero ver qué candidatos hablan de estos temas, porque estos temas también impactan en la calidad de vida de la sociedad, en la calidad de vida, de qué manera afecta la pobreza doblemente a estas mujeres que no tienen acceso a la educación, que no tienen políticas de cuidado correctas. En definitiva... Aunque la violencia de género está incorporada en todos los estratos sociales, ¿no? También, por eso decía, daba el ejemplo de Palermo y te daba el ejemplo de Santiago del Estero. O sea, Guadalupe, la niñita desaparecida, que todavía sigue desaparecida, fue de la provincia de Buenos Aires. Marcela López desapareció en Santa Cruz. Nadie las busca. Tenemos un ministerio que no presenta amicus curiae, que no actuó en el caso de Alperovich, por ejemplo, ni se pronunció. No se pronunció en la época de la pandemia de las mujeres huichis que tuvieron que ir a parir al monte porque nadie... les querían sacar sus Formosa, hijos. En Formosa. Sí. En Santiago del Estero pasó otro tanto. Sí. Nada dijo de Abigail. Pero sí tomó mucho partido, por ejemplo, por Milagro Sala. Bueno, ella fue abogada de Milagro Salas. Ella no es especialista en los temas de género. Ella es especialista en temas de Milagro Salas, derechos humanos. Ella viene de ahí, no viene de atender, como mucha gente, en el caso mío, de atender mujeres de carne y hueso, escucharlas llorar, saber lo que les pasa cuando la justicia no le quiere tomar una denuncia, saber de qué manera el acceso... Porque una cosa es acceso a la justicia y otra cosa es acceso a justicia verdadera. Entonces, tenemos que dejar de titular, tenemos que dejar de tirar bengalas y sí tirar claramente propuestas. Si es el ministerio o no es el ministerio, lo que sea, pero el ministerio fue la lucha de muchas mujeres, no solamente de un sector político partidario, porque esos son todos los prejuicios que hay. Se cree que todas las mujeres que trabajamos en el tema de violencia de género, derechos humanos de las mujeres, pertenecemos a un mismo partido. Es una causa de derechos humanos. Somos muchos y muchas los que no vamos a permitir que también secuestren la lucha de las mujeres. Leandro tiene pregunta para vos. Además de las mujeres, hay otro colectivo muy golpeado por la violencia y por la pobreza, como son los niños. Casi 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina y a veces mucho no se habla de esa problemática porque los niños no tienen voz para defender sus derechos. ¿Cómo se podrían formular políticas públicas para proteger también a ese colectivo, Fabiana? Fundamentalmente teniendo una política de infancia activa. La realidad es que hoy por hoy tenemos la defensora de los derechos del niño, niñas y adolescentes a nivel de nación, que durante muchos años estuvo vacante y en ningún momento se ha escuchado, ni siquiera si yo te pregunto el nombre, a lo mejor vos lo sabés porque sos periodista, pero la sociedad no lo sabe, que no ha hecho absolutamente nada en política pública dirigida a la infancia. Y la infancia, por ejemplo, en el caso nuestro de violencia de género, los niños y las niñas son las víctimas colaterales que tienen un impacto en el desarrollo de su vida. Entonces, es muy importante que en la próxima gestión focalice políticas públicas y propuestas en infancia, en discapacidad, en mujeres, en diversidad, pero fundamentalmente en todos aquellos aspectos que hoy, tercera edad, por ejemplo, si vos escuchás dónde están los derechos de las personas de la tercera edad, no hay política pública, más allá de dar un PAMI. Y la realidad es que hay que hacer todo un trabajo. Entonces, desde nuestro humilde aporte, desde las Julietas, estamos trabajando en una estrategia nacional para el fortalecimiento, para la erradicación de la violencia de género. Y cuando hablamos de las violencias, involucramos todos los sectores, la juventud. O sea, hay temas que no podemos seguir mirando para otro lado. Entonces, es muy bueno tu análisis. Hoy hay niños y niñas que además de vivir en la pobreza, viven
hackeados por la violencia en sus casas, la violencia en la calle, la violencia narco. O sea que no podemos tener una defensora de la niñez a nivel nacional que no se le conozca ni siquiera la cara ni cuál es su propuesta. Te hago la última, Fabián, agradecemos mucho tu visita. Te conozco. Me tocó viajar a principios de los 2000, en el año 2000-2001, a Madrid, y había una campaña contra la violencia de género. Y vos veías murales, bueno, sobre todo en las paradas de colectivo, de buses, de caras de rostros de mujeres golpeadas. Fotos reales de mujeres que habían denunciado, y eso era la violencia de género. El gobierno explicaba en ese momento que querían mostrar con total crudeza las consecuencias de la violencia de género, con una forma de tomar conciencia. Esto fue hace 20 años en España. España sigue teniendo problemas de violencia de género, no lo solucionó. En la Argentina nunca hubo una campaña así tan dura, tan fuerte, tan drástica como para mostrar eso. ¿Sirven eso? En realidad... Me pregunté porque a mí me pareció efectivo, pero hay que ver si... Me parece que en España no fue tan efectiva tampoco. No, en España fue efectiva, porque mantuvieron una misma política pública durante 10 años, que no solamente abarcaba las campañas publicitarias, sino toda una serie de políticas públicas. ¿Sabés cuánto bajaron los femicidios en España en 10 años? Y aún sigue siendo una barbaridad, un 50%. Nosotros lo que estamos proponiendo es que hagamos el mismo camino que hizo España, con políticas públicas activas, reales, concretas, para llegar a un momento en que se va a erradicar. Pero como es una cuestión cultural, Daniel, y vos lo sabés, va a tardar mucho tiempo. Y no puede ser que todo lo que habíamos hecho desde el instituto, que fue mucho, después lo tiraron por la borda. Sí, tampoco sirve concientizar a los concientizados. Hay que ir por quienes no toman esto como seriamente, ¿no? Te dejo una postilla más. Dale. Una cosa es hacer política pública para determinadas provincias o capitales, y otra cosa es hacer política pública en el interior del interior del interior. Para eso hay que embarrarse los pies. Tenés que ser una funcionaria que camine por el país. Fabiana, gracias por tu visita. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, vamos a ir a un breve corte. Vamos a hablar de economía interna en el gobierno, interna en el área energética, qué pasa con las tarifas. Nos visita Francisco Jueven, periodista del diario La Nación. Con él y con Leandro Dario vamos a analizar las últimas novedades, que hay muchas, y la economía, otro dato en retroceso. Ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca, está Leandro Dario con el tema del TEC, ¿no? El mundo más allá del TEC, porque vamos a hablar de las consecuencias que ya tiene la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, Daniel, estamos en esta columna, más allá del TEC, nos gusta ser agoreros de crisis, o por lo menos es lo que nos toca, ¿no? Y el otro día yo te hablaba de una posibilidad de una gran recesión. Bueno, hay otra crisis que se está incubando, que es una crisis alimentaria profunda en el mundo, una crisis global. Hoy, la prestigiosa revista The Economist sacó una portada alertando sobre este problema. Lo estamos viendo acá en pantalla. Mirá, el arte de tapa es impresionante. Estos son espigas de trigo y si te fijás bien en las espigas tenés calaveras. Esta es la forma que tiene The Economist para llamar la atención sobre este problema internacional. ¿Y por qué hay una crisis alimentaria global? Por un lado, por la guerra en Ucrania. Ucrania es conocida en Europa como el granero de Europa. Produce trigo, maíz, cebada, soja, produce un montón de alimentos. Esos alimentos, hay más de 20 millones de toneladas de granos que están en Odesa y en otros puertos del Mar Negro y no pueden ser exportados, no pueden ser comercializados producto de la guerra. También Rusia está penalizada por sanciones por la Unión Europea y Estados Unidos y tampoco puede vender su producción. Con lo cual, en el mercado internacional tenemos una especie de tormenta perfecta. Muchos países productores, entre ellos Ucrania y Rusia, no pueden vender las toneladas de productos alimenticios que fundamentalmente son comprados por países subdesarrollados de Medio Oriente o de África que dependen justamente para alimentar a su población de esta producción de Ucrania y de Rusia. Esto está generando, la falta de oferta de estos productos está generando la suba de precios. Si vos te fijaste estos días, sube el precio del trigo, la tonelada de la soja, la tonelada de maíz, y eso está generando justamente una escasez internacional. No todos los países pueden garantizarse
comprar alimentos porque hay menos oferta en el mercado internacional. Ya la ONU advirtió que la guerra en Ucrania está llevando a que millones de personas no tengan garantizada su seguridad alimentaria. ¿De qué número de gente estamos hablando? Estamos hablando de 1.600 millones de personas que sufrirían inseguridad alimentaria si la guerra se prolonga. ¿Qué significa inseguridad alimentaria? Que no podrían consumir todas las calorías que necesitan para tener una vida saludable. Además de ese 1.600 millones de personas que están en inseguridad alimentaria, hay 250 millones que sufrirían hambruna. Ya estamos hablando directamente de gente que moriría de hambre si la guerra continúa. Es por eso que The Economist habla de una catástrofe alimentaria global. Al efecto de la guerra que está produciendo todo esto que te cuento, se le suman dos cosas más. La crisis climática, que está generando menos precipitaciones y por lo tanto menos producción de toneladas de alimentos en el mundo, y la crisis en las cadenas de suministro, esto de los puertos colapsados que te contábamos producto del COVID. Esta es la tormenta perfecta que se está incubando en el mundo. Ante esa escasez, algunos países decidieron suspender la exportación de alimentos. Por ejemplo, India. India anunció esta semana que no va a vender más trigo. Eso que generó nuevamente suba del precio del trigo. Ante esa decisión de algunos países que es proteccionista, no sé si te acordás en la pandemia que hablamos del nacionalismo de vacunas, los países que acaparaban las vacunas, bueno, ahora podríamos hablar del nacionalismo de alimentos, lo que está haciendo India. Ante esa decisión hay otros países productores de alimentos como Argentina que se ven beneficiados por la suba del precio internacional de lo que exportan, pero se ven perjudicados en su mercado doméstico interno. Sube el precio del pan, sube el precio de las harinas, sube el precio de las pastas. Ante ese dilema, que es más exportaciones, pero más inflación en el mercado doméstico, el gobierno está ante una disyuntiva, un dilema político. Por un lado, Feletti y el cristinismo quieren subir los derechos de exportaciones, las retenciones. Y paradójicamente, Feletti mencionó la posibilidad de poner retenciones móviles. ¿A qué te hace acordar eso? Eso te hace acordar a la resolución 125, al conflicto del campo. Justamente el proyecto de Martín Lustó en 2008 era retenciones móviles y eso generó la protesta del campo. Esa es la posición de Feletti y del cristinismo. Martín Guzmán está en contra. Y vamos a ver por qué. Vamos a escucharlo a él, cuáles son sus argumentos. Pero estamos hablando de que la Argentina, para poder darle continuidad a la recuperación económica y bajar la inflación, necesita dólares. ¿Cómo se consiguen los dólares? Exportando. ¿Te parece que prohibir exportaciones ayudaría a Argentina no lo sé, a conseguir los dólares? Bueno, la respuesta de nuestro punto de vista es que no. Hay una decisión política tomada, que es que los derechos de exportación no se van a modificar, excepto el que se suspendió, una reducción que se había suspendido para aceite de soja y harina de soja, con lo cual se constituyó un fideicomiso para el trigo, para generar justamente una brecha interna entre el precio del trigo una brecha entre el precio del trigo interno y el precio internacional, pero la decisión política está tomada y las decisiones del presidente de la Nación, con el apoyo de sus ministros, se respetan. El diagnóstico de Martín Guzmán, que compartía con el colega Alejandro Berkovich, es que el principal problema de la economía argentina es la restricción externa, es decir, la falta de dólares. Por eso Argentina tiene que seguir exportando alimentos, trigo, soja, en un momento en el que el mundo necesita esos alimentos y la exportación argentina es importante para cubrir una parte de la falta de comercialización de Ucrania y de Rusia. Argentina no puede suplir directamente la oferta de Ucrania y de Rusia, pero sí puede contribuir a que esta crisis no se profundice. En ese contexto internacional se da la discusión interna en el gobierno entre Feletti y Guzmán, entre el ala cristinista y el ala albertista. La cristinista quiere subir retenciones y quiere ser más dura con el campo. La albertista está en contra de eso y está a favor de continuar con las exportaciones de trigo y de soja y no tomar una medida proteccionista. Un debate crucial que cruza la política internacional con la política doméstica. Bueno, muy bien, excelente el análisis de Leandro Dario y que además dejó abierto el tema para el siguiente bloque después de esta breve pausa, ¿no? La interna dentro del área del equipo económico. ¿Cuánto afecta y cuánto afectan los resultados de la economía? Lo vamos a analizar con Francisco Jueguen, periodista de la sección de Economía del Diario de la Nación. Ya volvemos.
último bloque de hoy nos toca. Hasta el final vamos a hablar de economía, pero con mucha información, porque seguramente estás al tanto de la interna que hay en el equipo económico, sobre todo en el área energética, sobre todo en una época donde se habla de un tema tabú para el kirchnerismo, que son las tarifas. Con este invitado que para mí es un gusto tener en el programa. Se trata de Francisco Jueguen, subeditor de Economía del diario La Nación, autor del libro INDEC, una destrucción con el sello de los Kirchner, y además es hincha de Boca porque nadie es perfecto, ¿no? Así dice la historia. Fran, bienvenido. ¿Qué haces, Dani? Un Muchas gusto. gracias por invitarme. No, gracias, amigo, por estar con nosotros. Bueno, hoy hay una nota de Charlie Manzoni, otro amigo en La Nación, cayó 0,7 la economía en marzo, ¿no? Sí. Muchos analistas económicos dicen, ahí también tiene que ver la interna del gobierno. O sea, como que hay dos equipos económicos, dos comandos, hay interna en energía, hay interna en comercio, interna en todos lados, ahí se ven los resultados. Bueno, evidentemente, Dani, la situación de la interna que existe hoy en el gobierno pegan las expectativas, obviamente, del sector privado. No hay modelo, o sea, hay un modelo que impulsa Cristina, hay un modelo que impulsa Alberto Guzmán / Fondo Monetario Internacional, y es obviamente lo primero que frena. ¿Eso es un modelo, lo de Alberto? Porque Cristina sabe más. No es un modelo, es un plan para aguantar. ¿no? Es un plan no derrapes hasta 2023, ¿no? Claro. Te doy algunos dólares y de a poquito, digamos, llegás hasta 2023. Lo cierto igualmente es que si uno aplicara las recetas, digamos, los tres criterios objetivos que tiene el plan con el fondo, que son reducir el déficit fiscal, dejar de imprimir billetes y acumular reservas, uno generaría o empezaría a anclar algunas expectativas del sector privado para empezar a arreglar las cosas. Ahora, ¿alcanza? No, obviamente. De hecho, el acuerdo con el fondo, que no termina de aplicarse en su totalidad, por cómo es el diseño que ofrece el Fondo Monetario Internacional, implica tener algunas reformas estructurales que no están. Estos objetivos trimestrales que se planteó en el acuerdo con el Fondo Esos son los Monetario, objetivos trimestrales. Los primeros son inflacionarios. Todos son inflacionarios. A ver, a largo plazo, hay una realidad que hay que decirle a la gente. Para bajar la inflación primero tiene que subir, porque vos tenés que arreglar los precios relativos de la economía. Digamos, si vos no normalizás el valor de las tarifas, si vos no normalizás el valor del dólar para poder acumular reservas, digamos, en el largo plazo, no hay manera de que las expectativas del sector privado se anclen y el sector privado deje de estar a la defensiva. Hoy está el sector privado y el gobierno también es abajo del arco esperando que no le meta ningún gol. No hay ahí, digamos, un trabajo real de generar expectativas a futuro y lograr inversiones. Y esto se conecta con tu pregunta, que es ¿cómo hago para crecer? La única manera de crecer es invirtiendo. Y hoy inversiones no hay. Ahora, dentro de Enfrente de Todos, Francisco, también hay distintos diagnósticos económicos, ¿no? Porque Guzmán dice que el problema de la economía argentina es la restricción externa, la falta de dólares. Y eso me parece que el cristinismo no lo comparte. El cristinismo habla más del poder adquisitivo de los salarios, de los formadores de precios. También hay una cuestión ideológica, filosófica, una mirada distinta sobre la economía. Te diría que es una cuestión más de temporalidad. Yo creo que ahí Cristina y los economistas que la rodean, principalmente Axel Kicillof, lo que están mirando es si los salarios siguen perdiendo, nosotros no tenemos posibilidades de ganar las elecciones en 2023. Guzmán repite lo de la restricción externa y yo te diría que él no cree tanto en el tema de la restricción externa. Porque la restricción externa, ¿qué dice básicamente? No me alcanzan los dólares para seguir creciendo. En realidad, el problema que tenés es que tenés tantos pesos que la gente no confía en las medidas que se toma la gente, los actores económicos, los bancos, las empresas, ¿y qué hacen? Van a comprar dólares, los dólares que sea, o lo que se parezca al dólar, ¿no? Digo, el contado con liquidación, el dólar bolsa, el dólar blue, los autos, todo lo que esté hecho de dólares o parezca verde, yo lo voy a comprar. Entonces el problema ahí no es la restricción externa, porque la verdad es que abajo del colchón debe haber más dólares acá que en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Salvo China, Estados Unidos y algunos otros países más, no hay tantos dólares. Digo, cada uno se maneja con su moneda. El problema de la Argentina es la debilidad de su propia moneda y el exceso de pesos por la emisión monetaria, digamos, que tuvo muy fuerte, sobre todo fines del año pasado, en momentos de elecciones, se emitieron 1.4 billones de pesos. Es una maraña de pesos que andan circulando y si la economía no cree, lo primero que hace esos pesos es ir pues como un imán, van a buscar los dólares. Por eso los dólares no te alcanzan. ¿Para qué? Para la producción, para pagar deuda, para nada.
Dos o tres preguntas en una. Tema tarifas. Sí. ¿Qué se sabe? ¿Qué se viene? La segmentación, hay un plan claro de cómo va a ser, a quiénes va a afectar y cómo va a ser. Y lo otro, ¿va a haber renuncias en el área de energía? Porque lo dijo Mansur, lo dijo Fernández, hasta Guzmán dijo, bueno, el que no está de acuerdo con la política tarifaria se va. El presidente. El presidente, los Federicos no estaban de acuerdo, ¿no? No, claramente. Te diría que el presidente desde París, la semana pasada, dijo lo que tenemos que... O sea, el que no esté de acuerdo que se vaya. Bueno, Basualdo hace un año que no está de acuerdo y sigue estando. Hace un año, no, se cumplió un año ahora en abril de aquel intento con aval de Alberto Fernández y de Santiago Cafiero, que era el jefe de gabinete entonces, de echar al subsecretario de Energía Eléctrica. Y sigue ahí. Digo, evidentemente con el peso que tiene un hombre de la cámpora y lo importante que es para Cristina Kirchner el área energética, evidentemente, Cristina Kirchner no le pudo torcer el brazo a Alberto Fernández en eso. Me parece, y si vos mirás, todas las áreas vinculadas a la energía están copadas por la cámpora, digo, desde YPF, la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Energía Eléctrica, el Energas, el ENRE y demás, son, digamos, espacios de poder que quiere controlar Cristina. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la gran crisis, digamos, de estas últimas semanas en el gabinete? Básicamente porque el acuerdo con el Fondo Monetario implica reducir el déficit fiscal. Para reducir el déficit fiscal, lo primero que tiene que tocar son las tarifas. De hecho, entonces, Guzmán se está metiendo en lo que es la materia de Cristina Kirchner, que son los aumentos de tarifas. La segmentación, ¿cómo la están pensando? Bueno, la segmentación, por ahora, se está pensando por ingresos y geográficamente. Se conoce poco de la segmentación. La intención, digamos, de Martín Guzmán en ese sentido es que un 10% de los más pudientes, si querés, pague casi un aumento que va a ser del 200%. En el medio hay una franja intermedia que va a tener un promedio del 40 y pico %, y después hay algunos que van a tener ya el 20% que ya está funcionando o está aplicado para el gas y para la electricidad desde marzo, ¿no? Y Francisco, en la implementación de esa segmentación, ¿vos creés que el cristinismo se va a correr como hizo de las audiencias públicas que no participó y va a dejar hacer? ¿O va a intentar obstruirlo? No, va a intentar obstruirlo, obviamente. Te diría que, a ver, es muy difícil implementar una segmentación en materia energética, básicamente porque, a ver, y esto me pasa a mí y les debe pasar a ustedes, si uno es inquilino y tiene que pagar en el departamento en el que vive y sobre todo después de la ley de alquileres, probablemente tenga un contrato de alquiler blue, entonces no está a nombre del inquilino, ni siquiera tampoco del propietario, digamos, la factura de energía, entonces no sabés bien quién vive dónde, digamos, y la verdad es muy complicado. Se hablaba de una geolocalización vía FIP por ingreso. Sí, pero es muy difícil, hay secreto fiscal, tampoco es tan claro cómo lo van a hacer. De hecho, en la última audiencia pública de la electricidad, lo que dijeron las dos distribuidoras, digamos, que se encargarían de dar la información para poder hacer la segmentación, es que no tienen esa información para hacer la segmentación. Entonces es muy difícil de implementar y es muy difícil que cuando se implemente no haya grandes errores. Por lo tanto, los errores automáticamente te llevan a la judicialización. Y vos me preguntás si lo van a obstruir o no, yo creo que en la justicia va a ser el propio kirchnerismo a través de algún sello de goma el que va a intentar obstruir el aumento de tarifas. Según el presupuesto de este año, que bueno, finalmente no se votó, pero no existe, pero se preveía alrededor de 15.600 millones de dólares en subsidios, ¿no? Desde el Estado. Sí, es un poco menos. Más o menos, sí, está bien. Se hablaba de 15.600 millones de dólares. Vamos a suponer que esta segmentación, que el 10% de la población pueda pagar un 200% más, creo que el resto vos explicabas un poco menos. ¿Cuánto se ahorran de esos 15.000 millones? Nada, ¿Hay una proyección? Muy poco. No hay una proyección. Hay algún informe subido a la Secretaría de Energía con un ahorro en la segmentación, pero es muy poco con relación a los impactos. Lo que buscás, claro, a lo que buscás y a otro problema que tenés, que es que se te encareció todo. Digamos, el conflicto en Europa del Este, la invasión, digamos, de Rusia a Ucrania, lo que te generó es un... Está el barco en Bahía Blanca, ¿no? Está el segundo barco en Bahía Blanca. Digamos, el gas natural licuado a nivel internacional aumentó muchísimo. Sumado a los costos de las empresas, la inflación y demás, más la devaluación, porque en el acuerdo con el Fondo Monetario vos entraste en unas mini devaluaciones aceleradas, todo eso te incrementa el peso en pesos de lo que tenés que pagar de subsidios energéticos. Por lo tanto, la compensación con la segmentación, que encima es
voy uno por uno viendo a ver a quién le subo y cuánto, y no es una tarifa plana, digamos, realmente no se hace. Entonces es muy difícil ver cómo va a lograr, digamos, el gobierno cumplir con las metas con el Fondo Monetario, sobre todo la que está vinculada al déficit fiscal. Mi impresión es que no lo va a cumplir por los subsidios, lo va a cumplir por la inflación. Cuanto más inflación haya, más va a recaudar, y con esa recaudación, de alguna manera, más algún impuesto que pueda meter o alguna cuestión extra en donde pueda ajustar, probablemente logre alguna meta, no todas, y yo creo que ahí el fondo va a ser más suavecito, digamos, con al fondo también le interesa que lleguen al 2023. Porque el fondo quiere evitar el colapso. Entonces me parece que ahí los pedidos de waivers y demás, que son perdones, digamos, van a ser aceptados, ¿no? En cada una de las revisiones. El cristinismo está haciendo un montón de proyectos, impulsando proyectos en el Congreso, en el Senado y en diputados, de índole económica, desde subir la capacidad adquisitiva de salarios, jubilaciones, hasta el famoso blanqueo de los bienes que están afuera que paguen para pagarle al FMI, ¿no? ¿Vos cómo ves eso? ¿Hay una especie ahí de doble comando o lo que está haciendo el cristianismo es mirando para 2023? O sea, son leyes que no van a salir y la necesidad es mandar una señal de ese es nuestro programa económico que no se está implementando en este gobierno. Sí, a ver, yo pienso que los analistas políticos hoy te hablan de un doble comando, ¿no? Un ministerio de Economía en el Congreso de Cristina y un Ministerio de Economía en Casa Rosada de Alberto. Lo cierto es que en el Congreso, al no tener mayoría, es difícil que prosperen. Si vos mandás, yo creo, concuerdo con tu segundo análisis, envía señales políticas de diferenciación, ¿no? Digo, yo me resguardo. Me despego, ¿no? Sí. O sea, ya empezó Máximo Kirchner en su momento con la primera carta de que no iba a apoyar el acuerdo, la decisión efectivamente en el Congreso de no aceptar el acuerdo. Máximo lo puso del lado de Clarín, de los empresarios, lo puso del lado de los enemigos históricos del kirchnerismo. Exacto, ¿no? A ver, Cristina Kirchner está intentando hacer oposición dentro del propio oficialismo. Se puede despegar, yo no soy analista político, pero todos sabemos, todos conocemos quién es la que decidió poner a Alberto Fernández donde está. Está claro que es la vicepresidenta o la expresidenta la que decidió que Alberto Fernández comandara hoy el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, me parece difícil que logre despegarse. ¿Qué proyecciones hacen las consultoras con las cuales vos hablás, empresarios, respecto a la inflación anualizada? Yo hablé en la radio antes de ayer con Roberto Kachanowski y me decía, mirá, si este cuatrimestre lo anualizás, estamos entre un 70 y 80%, o sea, va a ser un desastre la inflación este año. Sí, ¿esto le preocupa al gobierno o crees que es exagerado esa? Bueno, yo creo que ahí están las dos situaciones que nosotros veíamos. Por un lado, claramente hay una preocupación por la licuación de salarios y de ingresos de los trabajadores, y aparte por no todos son camioneros ni bancarios para tener esa paritaria. No, totalmente. Digo, las paritarias son un drama. O sea, el festejo de Cristina Kirchner por la paritaria de los bancarios de un 60% es un drama, porque te habla de la nominalidad y la peligrosidad en la que entró actualmente la economía. Si mirás la de mercantiles, digo, la paritaria de comercio, tiene 7 cuotas. Entonces estamos diciendo que cada 2 meses tu sueldo se está actualizando. Claro. Entonces es realmente una situación preocupante. A ver, yo creo que la inflación, por el lado de lo que es la interna política, obviamente complica a Guzmán, porque le empieza a dar razones a los que lo critican a él, o sea, y le mueven el piso, digo, los Feletti de este mundo, aquellos que piden retenciones, por ejemplo, o algunas otras medidas, Feletti, o Moró, o el cristianismo más duro, pero al mismo tiempo hay una contracara, digo, la inflación es un impuesto que no se vota en el Congreso y es un impuesto que ayuda al gobierno a recaudar. Entonces, un poco lo que dice Leandro siempre, ¿no? Que el kirchnerismo duro, cuando hablan técnicamente, le dicen a Guzmán, vos hablas muy bien de la macro, de lo bien que te va en la macro, pero en la micro sos un desastre, las góndolas están inaccesibles para el bolsillo del laburante. Sí. Es ahí donde fracasa. A ver, lo que pasa es que, yo creo, en esto sí coincido con Guzmán, o sea, no existe micro sin macro. O sea, no hay posibilidad de que me pongas una ley de góndolas o me acuerdes precios, una canasta de 60 productos cuando hay miles de productos y todos están subiendo. Eso es una curita, digamos, para un enfermo terminal. Entonces, lo que vos necesitas realmente es ordenar la macroeconomía y después, de alguna manera, sí tener algunas medidas más micro y demás. Pero, a ver,
Si vos lo pones a Messi, al Messi del mundo de la economía, a manejar el Ministerio de Economía, y le retirás todo el apoyo político, Messi va a fracasar. Claro. Y esto es, yo no digo que Guzmán sea Messi, probablemente sea un técnico, que estuvo cerca de Stiglitz, que evidentemente se formó en La Plata y en Estados Unidos, que probablemente tenga sus pergaminos, pero si vos no tenés apoyo político no puedes hacer nada. ¿Y los empresarios qué dicen, Fran? Bueno, los empresarios... Hoy hubo una reunión de empresarios importantes a la tarde. Reuniones todos los días de empresarios, porque obviamente están mirando en la trinchera. Lamentablemente el sector privado tiene que pensar en el cortísimo plazo. Y el sector privado también, es lo que yo te decía antes, también está a la defensiva. ¿Por qué está a la defensiva? Porque, a ver, apoyan a Guzmán porque si se cae Guzmán no sabe quién viene. Puede ser peor, digamos, claro. porque puede ser peor. Entonces, Guzmán se aprovecha también de eso y se recuesta sobre el sector privado. Y ahí hay una especie de alianza frente a un cuco que puede ser alguien propuesto por Cristina Kirchner. Que yo creo también Cristina Kirchner no tiene a quien proponer realmente. Entonces es una especie de juego tenebroso en el que se mueve la economía, en el cual vos tenés un año y medio de gobierno en el cual nada avanza, todo se estanca y todo va lento y nadie toma ninguna decisión de fondo porque no quiere, digamos, que los platos se rompan, ¿no? Entonces, me parece que esa es un poco la situación. Los empresarios... Paradójicamente, la mayor fortaleza de Guzmán. Paradójicamente. La mayor fortaleza es el lío que tiene el Exactamente. frente de todo. El 7 de junio, el Día del Periodista, vamos a tener una reunión de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, que son los dueños de las empresas más grandes, donde por primera vez durante este gobierno previo, digamos, posterior a la pandemia, antes no habían hablado, van a hablar Paolo Roca de Techín, Héctor Mañeto de Clarín, Luis Pagani de Arcor, Alfredo Coto, y otros más, van a hablar todos juntos en el mismo lugar para decir qué necesita el sector privado para crecer. Bueno, va a ser una reunión importante. Ya vienen habiendo reuniones donde el invitado principal siempre es Guzmán. Mirá vos, o sea, como si no les interesara el futuro. ¿Qué le interesa ver al empresario? ¿Cómo no va a explotar la cosa? Y aparte dar una señal de apoyo. Esto es lo que pasó en el Alvear, en la reunión del CICIP, donde yo por primera vez vi algo que a mí me sorprendió, yo estaba ahí, a Eduardo Ornequian. Esto fue hace poco, la reunión. Hace muy poquito. Hace muy poquito. Sí. Para el brindis, estaban todos sentados en una mesa muy larga, tenías a Hugo Ornequian y a Alejandro Bulgeroni al lado del ministro de Economía, en una mesa larga llena de empresarios, brindis del cierre del almuerzo, se levanta Eduardo Ornequian y le dice, lo mira a la cara y le dice, nosotros a ustedes lo apoyamos, confiamos en usted, le dice Ornequian. Y si vos hablabas por lo bajo con otros empresarios, esa confianza estaba siempre y cuando, digamos, no venga otra persona, digo, para sostener la actual, o sea, el status quo actual. El status quo actual, exacto. Fran, te vamos a volver a invitar. Dale. Yo sé que andas a la corrida porque cerrás justo la sección de economía. Le mandamos un abrazo a Pepe. Que nos largó. Que te largó temprano. Compañero del diario, Fran. Gracias, Fran. Dale, un placer. Gracias a ustedes por lindo tenerte en el programa. Un placer. Bueno, nos vamos. Mañana, 9 de la noche, como siempre, estamos con esto que hoy nos toca para contarte todo lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Nos vemos mañana. Chao.